Bueno, el uso que se hace de Internet en la política actual se puede entender por lo menos de dos maneras. Hay como dos ámbitos donde poder aplicarlo. Por un lado es el uso de las tecnologías y de los recursos de Internet aplicados a las campañas electorales. En relación con eso, digamos, el caso de la campaña de Obama en el 2008 es como un ejemplo a tener en cuenta porque ahí los estrategas de la campaña, digamos, diseñaron toda una serie de herramientas y de uso de recursos de la web para lograr una comunicación más directa con los electores, y no solo para eso, sino también para recaudar, y está evaluada, digamos, como una de las campañas web electorales más exitosas. Y por otro lado, hay toda una serie de fenómenos de la política que escapan a la política representacional, o sea, lo que serían las elecciones de la democracia en cada uno de los países, y que tienen que ver con la formación de grandes manifestaciones, de grandes multitudes, que piden por determinados derechos o que están juntos, digamos, por ciertas carencias ante el sistema, y el uso que hacen de las tecnologías también asociadas a Internet, como por ejemplo de las redes sociales, y cómo las redes sociales producen una expansión de las protestas de un nuevo tipo. Entonces me parece que por lo menos en esos dos ámbitos tenemos que ir estudiando cómo es el desempeño de la política y en Internet, en lo que sería la política representacional y en lo que sería lo que tiene que ver con la protesta política y social. Bueno, a mí me parece que Internet tiene una configuración interna como que es democrática, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el acceso, digamos, con el manejo de Internet y con el tipo de, digamos, de artefacto que produce, que tiende a escaparse de los controles. Eso no quiere decir que no esté, digamos, absolutamente controlado en muchos de sus niveles, pero claro que siempre tiene la posibilidad de ejercer un ámbito de libertad en Internet. ¿Por qué? Porque la numeralización, digamos, que tiene que ver con el discurso, hace que las operaciones que son requeridas para el acceso y para el uso de Internet puedan ser ejecutadas por la gente en su conjunto. Y eso plantea un horizonte positivo, yo diría, en el sentido de que los actores sociales pueden usar de manera creativa las redes para sus propios intereses, para sus propias demandas, para construir, digamos, asociaciones alternativas a las asociaciones del control y a las asociaciones del poder. Hay una manera hacker de estar en Internet que tiene que ver con poder utilizar para los propios propósitos los recursos de Internet. Entonces yo creo que por ahora es un espacio que todavía está en experimentación, o sea que no se sabe bien para qué lado va a ir, pero creo que tiene una potencialidad en relación a un uso libertario, por decirlo de alguna manera, por parte de los usuarios. Un problema es todavía el acceso a Internet, porque bueno, el acceso es digamos, no es total el acceso a Internet a nivel global, ¿no es cierto? Hay grandes zonas que no tienen acceso a Internet, pero ahí donde está Internet, es verdad que se pueden producir acontecimientos que son absolutamente imprevisibles. Y ya cuando, digamos, cuando se cuela una cuota de imprevisibilidad, te plantea la posibilidad de que haya recorridos positivos, aunque también puede haber cuestiones negativas. Pero sí está la posibilidad de un uso más libertario de lo que serían las tecnologías de Internet, que en otros tipos de formatos, justamente. Eso es notable como, digamos,
se pasa, el consumidor se puede convertir efectivamente en un productor de contenidos y de servicios mediante Internet. El tema ahí, esa posibilidad está, digamos, la herramienta la plantea, ¿no? El tema son las capacidades lógico-lingüísticas requeridas para ese tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, nosotros estamos en regiones donde todavía hay niveles muy altos de analfabetismo. Y entonces también para Internet se requiere una preparación en alfabetización continua, digamos, en todos los registros de la lengua, para que esas apropiaciones y producciones de alguna manera sean significativas, tengan algún tipo de sustancia de calidad, porque lo que podría haber, si no, sería una proliferación absoluta de cuestiones que no insignificantes, no sé si se entiende. Yo creo que en tanto y en cuanto los sujetos estemos comprometidos con las políticas básicas de la alfabetización, entonces esos sujetos simultáneamente alfabetizados en la era digital van a poder ser productores absolutamente activos, creativos, libertarios de Internet. Ahora, ¿por qué? Porque si no, Internet lo estaríamos pensando como una especie de torre de marfil, digamos, separada de lo social. Ahí lo que hay que ver es la sinergia con otras instituciones, como por ejemplo para mí la institución escolar o lo que sería la educación. Entonces yo creo que hay que reforzar esos vínculos, porque en la medida en que formemos sujetos críticos, reflexivos, con capacidad lectoescritora, digamos, y que además ya por su propia naturaleza se forman en los lenguajes de Internet, o sea, son como la lengua natural para las generaciones nuevas. Entonces, en la medida en que le agreguemos eso, yo creo que Internet puede ser un instrumento de un poder impresionante. Pero no sin esa sinergia. Creo que tiene que estar esa sinergia de tener cuidado, de lograr ciertas capacidades lógicas, simbólicas, ligadas a la alfabetización lectoescritora tradicional, simultáneo a los lenguajes de Internet que se van adquiriendo. Si no, no sé, si no tendríamos que ya estar como hipotetizando un nuevo tipo antropológico, por fuera de la alfabetización lectoescritora. Bueno, eso plantea muchos desafíos a regiones como las nuestras, donde todavía hay índices de analfabetismo muy fuertes y donde además hay muchas diferencias intergeneracionales de formación en lenguajes entre los docentes y los alumnos, por ejemplo. Y eso crea un hiato, crea una contradicción muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí hay como un uso de lenguajes por parte de alumnos, por parte de profesores o de la institución escolar, que son netamente contradictorios. Entonces creo que ahí hay que poner en diálogo las instituciones, y no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las generaciones, generacional. Yo creo que está todo por verse, o sea, las potencialidades están. Que las hagamos o no depende ya de cuestiones políticas, ¿no? Más macro, me da la impresión. Internet me parece que por ahora es un experimento. Es decir, yo creo que Internet sigue estando en estado experimental, que todavía es un laboratorio, como que no hay muchos elementos aún como para saber bien la tendencia que va a adquirir Internet, como si uno estuviera evaluando, por ejemplo, la escuela como institución y que más o menos ya puede evaluar los resultados que eso generó a nivel de la sociedad, a nivel de las culturas, a nivel de los regionalismos, de lo global, de lo nacional, de lo local. Internet es un ensayo para mí, por ahora, ¿no? Por supuesto sigue habiendo un predominio de la lengua inglesa, por más que hay presencia de múltiples lenguajes y lenguas en Internet. Para las culturas regionales puede ser un desafío, puede ser una herramienta de colocación en un espacio global, porque ahí, digamos, lo que se produce es una articulación entre lo local, absolutamente micro, y lo global,
más allá de las fronteras nacionales, lo que se diluye justamente es la frontera nacional. ¿Por qué? Porque los localismos, los regionalismos pueden de alguna manera globalizarse vía Internet haciendo caso omiso de la nacionalidad, o sea, de la cuestión de la nación. Una buena estrategia para las culturas regionales implica el uso de Internet para la supervivencia, que también dependerá de las culturas en el sentido de poder aprovechar esos instrumentos. Pero la potencialidad es esa, que yo creo que ahí puede haber una ganancia, no una pérdida. Yo no veo Internet como un dominio de homogeneización. Yo veo que en Internet hay mucha diferencia. O sea, es un ámbito donde las diferencias pueden circular, pueden coexistir. El tema es, bueno, qué políticas también se dan las propias comunidades hacia eso, que puede ser una buena herramienta, ¿no? Vuelvo a lo de siempre. Acá hay, digamos, no solo Internet, no depende solo del uso de Internet. Hay cuestiones económicas, hay cuestiones de poder, hay muchas variables en el análisis de Internet. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Pero las culturas locales, las culturas regionales pueden tener una estrategia dinámica hacia Internet porque eso les garantizaría una supervivencia cualitativa, justamente. Hay procesos de identificación que tal vez ocurran, que Internet los potencie, que tienen que ver más con cuestiones estilísticas, con cuestiones de afinidades en el sentido más de tipo estético o de gustos o de ciertos deseos, de ciertas pulsiones que son más genéricas y que van más allá de cualquier tipo de conformación de nacionalidad o de región, digamos. Entonces sí, me parece que se pueden dar asociaciones de personas en Internet absolutamente transnacionales, digamos, que vayan juntando individuos por ciertos rasgos estilísticos. Cuando digo estilísticos lo digo de una manera genérica, ciertos rasgos de gusto o políticos, o de moda, o de amistades, o de consumo de películas, o de música, o de rarezas. Entonces sí, me parece que hay algo que tiene que ver con un componente lúdico, si se quiere, identificatorio, de estructuras de sentimiento, como diría Williams, o de parecidos de familia, que no tienen nada que ver con cuestiones representativas tradicionales como la nación y esas cosas. Tienen que ver con variables más, para mí, más ontológicas. Y eso puede que esté sucediendo en Internet. Hay que estudiarlo, pero puede ser que esté sucediendo. O sea, que la gente se junte porque le gustan las mismas cosas. Por más que uno sea, no sé, de Egipto, el otro de París, el otro de Afganistán, porque hay cierto recorrido de rasgos estilísticos que comparten. Y esas son asociaciones muy delicadas, muy potentes, que Internet habilita, obviamente. Fenómenos como la primavera árabe o como el movimiento de los indignados o el de Wall Street, para mí son absolutamente urbanos, callejeros en el sentido de localizados concretamente en espacios urbanos y fuertemente mediatizados. Quiero decir, ahí yo creo que las redes sociales, los cuerpos y las calles hacen cadena, construyen como una especie de cadena, ¿no? Y sí, creo que sí, que es como la plaza. O sea, ese uso de las redes, los cuerpos y la ciudad es como la plaza para la gente y el cielo para el cóndor, tal cual. Es eso.
Creo que sí, que ahí hay mucha potencia y que genera situaciones muy fuertes, pero también muy imprevisibles. En el sentido de que, bueno, eso es una puesta en acto de afectos, ¿no? Y de conexiones de lo vivo, de conectores de afectos en vivo. Yo le llamo eso, son conectores de afectos en vivo. Y con la vida nunca se sabe para qué lado va, porque está vivo, pero por eso tiene mucha potencia. Creo que sí, que hay una afinidad muy fuerte entre las redes sociales, las masas y las calles, y que puede pensarse como un nuevo espacio público político. Sí, no, la televisión con internet puede llegar a ser una buena sinergia en muchos sentidos, porque nosotros estamos ahora ante lo que Mario Carlón diría una red de medios. Y entonces hay un acoplamiento de los medios, se va dando una configuración mediática donde los lenguajes de internet están en la pantalla televisiva, generan espectadores televisivos, pero también web. Entonces puede tener muchas reutilizaciones y mediaciones, me parece. Creo que la televisión en vivo, o sea, lo que es lo televisivo en sí mismo, que también está internet, es muy potente para internet. O sea, puede tener una relación muy fuerte con internet, lo que es la televisión en vivo, porque justamente es del orden del contacto, de la indicialidad, y en internet hay mucho también del orden de la indicialidad. Pero después puede haber sinergias de otro tipo, que tienen que ver con consumos de otros productos, de ficción o de otro tipo de productos, donde también hay sinergia. Lo que sí habría que ver cómo va yendo es el tema de las rutinas de consumo de medios por generaciones, porque la televisión, es verdad, digamos que ya es característica de generaciones grandes, y entonces las nuevas generaciones se están criando y se están alfabetizando con los lenguajes de internet. Entonces es posible que la televisión sea como, digamos, subsumida a lo que es una pantalla multioperatoria donde haya lo televisivo y los recursos asociados a internet. Toda la discusión sobre el fin de los medios de masas tiene que ver con eso. En realidad, lo que uno podría plantear que si la televisión se termina, a lo mejor se termina como ese modo de visionado de un aparato exclusivamente televisivo, y eso, que era lo televisivo, pasa a una pantalla multioperatoria. Pero eso está en transición también. Digamos, todavía hay que ir evaluándolo. Hay autores que opinan que la televisión ya murió, justamente, que no se puede sostener, y hay otros autores que dicen que lo televisivo está implícito en los lenguajes de internet. Entonces ahí hay que ir viendo el juego generacional también, cómo va desplazando ciertas prácticas, porque la práctica de mirar tele tirado en un sofá haciendo zapping es una práctica que tal vez vaya desapareciendo hacia prácticas más operativas, ¿no? Más interventivas por parte del usuario y no tan domesticadas, digamos, en el sentido de quedarse ahí. Lo que pasa es que esas prácticas de mirar televisión así están asociadas a un placer muy fuerte, que es justamente el hecho de dejarse llevar por las imágenes, cosa que en internet es complicado hacerlo, ¿no? Porque internet requiere de un usuario que se compromete corporalmente, que tiene que trabajar, que tiene que poner cosas. Entonces hay que ver ahí también, yo siempre tengo una hipótesis de los medios asociadas al placer que pueden producir las experiencias con los medios. Entonces, mientras una experiencia mediática siga produciendo un determinado placer, la gente va a querer repetir eso. Cuando deje de ser placentero, no. Entonces también depende de eso, de los medios como máquinas de deseo.
además de aparatos ideológicos, además de empresas, además son máquinas de construcción de deseos y bueno, entonces, mientras siga siendo lindo tirarse en el sofá a mirar la tele va a seguir existiendo, sin tener que trabajar. La relación entre los gobiernos y los medios es problemática en general, porque los medios, bueno, tienden a una función de control del poder también. Los medios además son empresas, o sea, tienen intereses económicos fuertes y depende del nivel de negociación con los gobiernos, el hecho de que se lleven bien o mal con los gobiernos. Hay intereses ahí cruzados continuamente. Muchas veces se acoplan, otras veces, por ejemplo, este momento en Latinoamérica pareciera de mucha confrontación entre gobiernos y grupos mediáticos, pero suele por ahí cambiar la relación, porque digamos, ahí no hay ingenuidad de ninguna de las dos partes, en el sentido de que, digamos, uno ahí tiene que tener una mirada pragmática. Digamos, el poder es el poder y el dinero es el dinero. Y bueno, entonces ahí es una lucha cuerpo a cuerpo, como cualquier lucha por el poder. Yo no tengo una mirada ahí idealizada de los gobiernos, como que, bueno, los medios tienen sus intereses y los gobiernos también. Y entonces son relaciones complejas. A Internet, pero son manejables. O sea, la relación entre gobiernos en situaciones democráticas, obviamente, ya sean populistas o no, pero democráticas. No voy a hablar de regímenes totalitarios, o que supuestamente serían totalitarios, porque es otra cosa. Pero en situaciones democráticas, la relación entre gobiernos y medios tradicionales, la radio, la tele, la prensa, es manejable, aunque conflictiva. Lo que no es manejable es Internet. Internet no es manejable. Entonces ahí, evidentemente, se impone a la política otra estrategia. Eso es una complicación, porque está en la naturaleza de Internet no ser manejable. ¿Por qué? Porque depende más de la actividad de los usuarios muchas veces que de unos emisores centralizados con quien podés negociar. Un gobierno puesto con un interlocutor desde Internet, ¿con quién negocia? Es muy complicado. Entonces ahí yo creo que es justamente una nueva etapa de la relación entre política y medios, porque Internet plantea potencialmente una estructura no controlada. En cambio, los medios masivos, aunque puede haber mucho conflicto, los tradicionales, es manejable eso, no hace crisis en el sentido sistémico. O sea, son funcionales hasta los conflictos dentro de lo que es la reproducción democrática. Son funcionales. Lo que puede no llegar a ser funcional es el carácter libertario, anarquista que podría tener la web, digamos. Eso sí, eso es complicado. No sé cómo se va a resolver eso. Bueno, hay que ver ahí lo que entendemos por ciudadanía. Si por ciudadanía se entiende el acceso a un cuerpo político recortado, digamos, a la denominación del demos, Internet sería contrario a la ciudadanía porque es contrario a la soberanía, ¿no? En el sentido de que todo demos implica un recorte de lo sensible, o sea, un recorte del campo de lo político. En Internet entran todos, y entonces no sería, digamos, un ámbito de ciudadanía en el sentido de la filosofía política clásica. Si por ciudadanía entendemos un concepto más amplio de ejercicio de derechos individuales, grupales, colectivos, y de libertad para el ejercicio de esos derechos, creo que sí, que Internet habilita un nuevo tipo de ciudadanía. Entonces, pero no es la ciudadanía que conocemos de las instituciones formales de la democracia.
es distinta. Por eso digo, hay un componente ahí, un poco anarquista si se quiere, velado, porque bueno, en Internet hay muchos cruces, hay muchas dimensiones cruzadas. Yo digo anarquista en el sentido de que tiende a ser libertario, tiende a ser un espacio de libertad, tiende, es una potencialidad. Entonces, en esa potencialidad hacia lo libertario, ese ciudadano que circula por ahí no es el ciudadano de la democracia formal liberal burguesa, es otro tipo de agente que se mueve por intereses mucho más genuinos desde el punto y mucho más diversos, O sea que habilitaría a repensar toda la teoría de la ciudadanía. Yo soy Sandra Valdetaro, soy profesora de la Universidad Nacional de Rosario en la carrera de Comunicación y Semiótica, y esta fue mi mirada sobre las relaciones entre Internet y la política.